Hola, bienvenidos. Esta es una retransmisión del programa Por el Camino con Javier de Santiago. Nos puedes escuchar todos los miércoles a las 8:15 p.m. hora de Arizona a través de En Familia Radio 740 AM Phoenix, Arizona, o a través del www.enfamilia.com o a través de la aplicación gratuita de En Familia Radio. Viajando por la vida, aunque falle el motor, haga frío o calor, cuento contigo, Señor. Ya regresamos, queridos hermanos, amigos, compañeros del camino, y nos encontramos precisamente en esa encrucijada donde nuestras vidas se encuentran con la vida de nuestros hermanos los santos, esas vidas llenas de virtudes, de fortaleza, de valores que nos han dado un testimonio maravilloso para seguir a Jesús. Qué bueno encontrarnos con ellos de vez en cuando. Te voy a contar un chiste, ahora sí te voy a contar un chiste. Fíjate que una vez llegó un hombre con su esposa y le dijo: fíjate que acabo de perder 2 libras en menos de 4 segundos. Y la mujer, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Dice: no, pues sí, no hice nada. Lo que pasó fue que se me cayó la hamburguesa que me iba a comer. Más de 2 libras en 4 segundos. Si se te cae la hamburguesa que te vas a comer, pues pierdes esas 2 libras, ¿verdad? Ahora te voy a contar una historia curiosa. Una amiga llegó con otra amiga y se pusieron a platicar, como platican las amigas, echándose chismes y confidencias y todo. Y entonces una amiga le dijo a la otra: fíjate, amiguis, que me acabo de deshacer de 200 libras de grasa inútil. ¿Y eso? Le preguntó la otra. ¿Cómo le hiciste? Y la primera le respondió: pues nada, me separé de mi marido. Esto no es chiste, ¿verdad? Es solo una historia curiosa. Porque ¿a poco nos vamos a reír? ¿Verdad que no? Si no hay nada más triste que la separación, sobre todo cuando la separación es de un matrimonio. Aunque pues esto lo tengo que decir con cuidado, pero te lo voy a decir. Hay veces en que yo personalmente creo que es mejor la separación. Sí, me refiero cuando en un matrimonio hay violencia, hay burlas, ofensas, engaños, hay ganas de destruir al otro y de hacerle daño. Pienso que en algunas de esas situaciones lo mejor es que se separen. Aquí sí tengo que aclararte algo. El separarte de tu pareja con quien estás casada o casado no es pecado, porque he escuchado por allí algunos consejeros que no son consejeros y aconsejan sin título y dicen que no te puedes separar de tu pareja porque eso es pecado. Eso no es cierto. Pecado es si te separas de tu esposo, de tu esposa y te metes en otra relación o te metes con otra persona o haces cosas incorrectas e inapropiadas. Pero separarte para proteger tu vida, para proteger tu salud, tu seguridad, la seguridad de tu familia, eso no es pecado. A veces es lo que deberías de hacer. ¿Has escuchado esto? Mi marido me engaña, me golpea, me maltrata, me abusa. ¿Y por qué no lo dejas, Pues no lo dejo por mis hijos. Sí, por mis hijos. Y nos ponemos a pensar tantito. Oye, ¿eso que están viviendo les convendrá a tus hijos? ¿Ver que su papá maltrata a su mamá o que la mamá maltrata a su papá y que se odian y que se desprecian y que se ofenden? ¿Eso es bueno y saludable para los hijos? Yo sé que el problema no es el matrimonio. El problema es que se sufra maltrato. Pero mientras se detiene esa ofendedera, esa maltratadera y esa golpeadera, lo mejor pues es vivir separados. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho? Mi marido me golpea, me maltrata, me lastima, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no lo dejas? Ay, es que es mi cruz. Esa es mi cruz. Un sacerdote por allá, en aquellos tiempos, no sé cuándo, en el grupo de oración, nos invitaba a reflexionar. Y nos decía: no se equivoquen ustedes. A veces van por el mundo poniéndole nombre de cruz a cualquier sufrimiento, a cualquier dolor, a cualquier inconveniencia. Pero eso no es cierto. No todo sufrimiento, no todo dolor, no toda inconveniencia son cruz. El único sufrimiento al que le puedes llamar cruz es el sufrimiento que se vive por salvar a alguien más. Así como la cruz de Cristo.
La cruz de Cristo es el sufrimiento vivido para salvar a alguien. Si tú estás dejándote hacer sufrir nada más por sufrir, eso no es cruz. Sin embargo, si sufres con el propósito de salvar a alguien, eso es la cruz de Cristo. Como te decía, este tema es un poco complicado. Los problemas de matrimonio, pues tenemos que buscar consejería adecuada, pero por lo pronto siempre lo digo yo. Como decía este padre, no cualquier sufrimiento es cruz. A veces tenemos que evitar el sufrimiento inútil para convertirlo en sufrimiento útil, ¿verdad? Entonces, pues a mí me quedó claro lo que dijo aquel padre. El sufrimiento que se puede considerar cruz es el sufrimiento que se sufre por salvar a alguien más. Sí, así igualito como le pasó a nuestra querida hermana, compañera del camino, que vamos a meditar hoy, la beata Victoria Rasoamanaribo. Nuestra querida hermana Victoria, que de cariño pues a lo mejor le podríamos decir Vicky, pero que no le vamos a decir así para no parecer irrespetuosos. Pero bueno, nuestra querida hermana nació en el reino Merina de Madagascar, por allá por el año 1848. En aquel tiempo, alrededor de su nacimiento, los cristianos de aquellos lugares estaban sufriendo persecución, porque resulta que la gobernante del momento, que se llamaba Ranavalona, quien fue sucesora de su esposo Radama I, se dejó envolver por los brujos y los adivinos y se dedicó a dar culto a los falsos dioses. Y luego, como los brujos y los adivinos y mucha gente local le tenía resentimiento a los blancos, aprovecharon el poder de la reina para vengarse y aprovecharon vengarse en los cristianos, que en cierta manera los veían como representantes de los blancos. El caso es que en ese clima borrascoso de persecución nació Victoria, en medio de una de las familias más importantes del país. Su padre se llamaba Rainin Diatsilavo, era oficial del palacio, y su madre tenía lazos con la realeza. Así que lo más seguritito es que nuestra querida hermana, compañera del camino, en su tierna infancia, haya participado en los cultos paganos e idolátricos. En 1861 murió la reina Ranavalona y le sucedió en el trono su hijo Ramada II, que cambió la política cristiano persecutoria a una política más abierta a la libertad de culto. Fíjate que hasta permitió que los misioneros jesuitas entraran al país a evangelizar. Y los jesuitas entraron, y más rápido que de volada, en ese mismo año abrieron una escuela católica en Antananarivo, y resulta que nuestra querida hermana que vivía allí, pues fue una de las primeras alumnas, cuando apenas tenía 13 años de edad. En la escuela, Victoria empezó a leer la Biblia y a estudiarla. Y yo me imagino que esto, unido al testimonio de los jesuitas, consiguió enamorar su corazón. Victoria se enamoró profundamente de Cristo y abandonó completamente los cultos paganos. Cada vez que leía el texto de la pasión de nuestro Señor, se sentía arrepentida y hacía el firme propósito de no volver a las costumbres que había tenido antes. En 1863, cuando tenía 15 años de edad y después de 18 meses de preparación, fue bautizada y junto con ella fueron bautizadas otras 26 personas, incluso miembros de su familia. No cabe duda que la fe abonada con el sacrificio de los misioneros empezaba a florecer. Al siguiente año, después de recibir su primera comunión, Victoria se consagró a la Virgen y manifestó plenamente su deseo de hacerse religiosa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! Pero tristemente para ella, sus padres no estaban de acuerdo y tuvo que desistir de su propósito. No solo eso, sino que además sus padres la terminaron comprometiendo en matrimonio. Como sabes, en aquellos días los matrimonios, la mayoría de las veces, eran arreglados, se realizaban por conveniencia para unir influencias, poder, propiedades y etcétera. Y poco o nada les importaba el deseo de los hijos, mucho menos el de las hijas. En fin, nuestra querida hermana Victoria terminó contrayendo nupcias con su primo Randriake, que era hijo del primer ministro y además era oficial del ejército, hombre de mucha influencia este Randriake. Su marido, en un principio, era un buen muchacho. Lamentablemente era alcohólico,
Y después de matrimoniarse con Victoria, su situación empeoró porque se entregó más a la bebida. Pero no solo eso, sino que empezó a envolverse en toda clase de inmoralidades, lastimando gravemente la relación de pareja de este joven matrimonio. Las cosas se pusieron tan requete mal que los padres y amigos de Victoria le aconsejaban que dejara a su marido, y fíjate nada más, hasta la reina, su suegra y hasta sus suegros se lo pedían. Fíjate nomás, para que tu suegra te pida que abandones a su hijo por sinvergüenza, pues quiere decir que algo anda mal, muy mal. Todos le decían a nuestra querida hermana que dejara a ese hombre que la estaba haciendo sufrir tanto. O sea, que a petición del público, ella contaba con el beneplácito de todos para abandonarlo. ¿Y qué hizo ella, ¿Qué hizo? Le atinaste. No lo abandonó. Victoria creía firmemente que el vínculo matrimonial es para toditita la vida. Además, nunca perdió la fe ni la esperanza de que su marido algún día se convirtiera de su mala vida y se volviera a la verdadera fe. Porque yo no te lo había dicho, pero el marido de Victoria, además de ser un sinvergüenza, era protestante. Así que imagínate, la vida matrimonial de nuestra querida hermana, la beata Victoria, fue un verdadero calvario. Y sus padres, que veían su sufrimiento, le seguían insistiendo que dejara a su esposo, y le insistían y le insistían y le volvían a insistir, pero ella no cedía a las insistencias de sus padres. Entonces ellos, sabiendo que la idea de permanecer fiel provenía especialmente de su fe católica, pues ándale, la empezaron a forzar a que estudiara en escuelas protestantes e incluso intentaron hacerla renegar de su fe. Pero nanay, no pudieron lograr nada. Ella se mantenía firme, siempre firme. ¿Sabes cómo le hacía ella para mantenerse firme? Pues tenía su secreto, el secreto que tienen todos los santos. Y ya sabes cuál es el secreto de todos los santos, sí, ya sabes. Pues si no sabes, te espero de regreso porque nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Nos vamos a apartar unos cuantos minutos, pero no te me desesperes, no le cambien, no se vayan, no se muevan. Ahorita regresamos para que te acuerdes de cuál es el secreto de los santos, que es lo que les ayuda a mantenerse firmes. Estamos escuchando una retransmisión del programa Por el Camino con Javier de Santiago. El programa se transmite todos los miércoles a las 8:15 p.m. hora de Phoenix, Arizona, a través de En Familia Radio 740 AM en la ciudad de Phoenix, Arizona. También puedes escuchar la estación a través del www.enfamilia.com o a través de la aplicación gratuita de En Familia Radio. También a través de TuneIn. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de regreso, queridos hermanos, aquí a terminar con la historia de nuestra hermana, la beata Victoria, que nos da su experiencia donde ella soportó, vamos a decir, una vida difícil, terriblemente mala en su matrimonio. Y alguien me puede decir, al principio decías de separarnos y luego nos estás hablando de la beata Victoria, que es admirable que ella se mantuvo fiel al lado de su marido. Como al principio les decía, pues es un tema bastante complicado, por eso de pronto quiere uno dar un pequeño consejo que normalmente se basa en la situación. Cuando me refiero a la separación, estamos hablando de violencia, de abuso verbal y físico. Nuestra querida hermana, aunque tenía una vida difícil con su marido, no creo que su marido la haya golpeado. Le profería abuso en cuanto era mujeriego, borracho, y pues le hacía la vida difícil, pero tal vez no en cuanto pusiera en riesgo su vida. Pero bueno, de cualquier manera, el sacrificio que se hace, como te decía en un principio, el dolor que se recibe y se acepta por amor para salvar a otra persona, pues eso pues puede ser considerado una cruz de Cristo, pero ya es la decisión de cada corazón.
y el corazón pues de nuestra hermana también tenemos la confianza de que estaba muy fortalecido por su fe en Cristo. Y lamentablemente en nuestros días sabemos muchas personas que no tenemos nuestra fe tan fortalecida, entonces no hacemos las cosas correctamente porque en primera no buscamos consejo, ¿verdad? Entonces pues simplemente no quiero ser repetitivo, pero para que no se confunda que me estoy contradiciendo yo mismo, pues vuelvo a repetirlo. Esta situación difícil en un matrimonio pues es muy difícil, entonces lo mejor siempre va a ser que por favor busquen ayuda, busquen consejería, y pues cada quien por su lado si es necesario, o los dos juntos, pero pues si estamos atenidos a que la otra persona vaya a la consejería, pues a veces también no solucionamos nada. Si yo quiero ir a buscar consejería, pues hago lo posible por ir yo y que me aconsejen a mí y yo ya sabré qué hacer. Disculpen que me tomé este otro pedacito, pero ahorita vamos ya de regreso al hermoso testimonio de nuestra hermana Victoria. El secreto de nuestra querida hermana Victoria era de que ella siempre permanecía conectada con Dios a través de la oración y se alimentaba espiritualmente, sobre todo con la Sagrada Eucaristía. Y esto la fortalecía, esto le daba la fuerza para soportar las humillaciones a las que continuamente la sometía su marido. Su vida matrimonial realmente podemos decir que se convirtió en un infierno, o en un purgatorio, si quiere ser más dulce. Sin embargo, ella vivió todo esto, lo aceptó con gran paciencia, pero sobre todo con fe y esperanza, siempre rogando, siempre implorando, o sea, intercediendo por la conversión de su marido, aunque aparentemente su marido era uno de esos de los que a veces nos expresamos con cierto desgano. Ya no tiene remedio. Sin embargo, fíjate que Dios escuchó sus oraciones, atendió sus súplicas y al final su marido realmente llegó a tener una conversión, aunque fue poco antes de morir. Sí, antes de morir. Randriaque, como se llamaba el susodicho, sufrió una caída que le provocó una herida mortal, y sintiendo que se le iba la vida, antes de morir, pidió ser bautizado por un misionero católico. Fíjate, aunque él había sido protestante, pidió ser bautizado en la Iglesia Católica. Le mandaron inmediatamente llamar a un misionero, pero resulta que por alguna razón, para mí desconocida, el misionero no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y al pobre de Randriaque se le iba la vida. Así que al fin Victoria misma fue quien lo bautizó, imponiéndole el nombre de José. Qué bonito nombre, ¿verdad? Randriaque a José. Ya bautizado y reconciliado con Cristo, José entregó su alma, dejando a Victoria viuda a los 40 años de edad, pero con la satisfacción de haber sabido que todo su sacrificio valió la pena. De allí en adelante, la beata Victoria Rasoamanarivo se dedicó a la obra del Señor. Se entregaba a la caridad, visitando y cuidando a los enfermos, especialmente a los leprosos, protegiéndolos, ayudándolos, alimentándolos. Evangelizaba también a través de su testimonio, de su vida cristiana. Con el tiempo, a aquellas tierras regresó la persecución y los misioneros fueron expulsados de nuevo. Pero ahora la gente ya tenía la fe enraizada y tenían también a la beata Victoria, que permanecía ayudando a los cristianos a mantener su fe, defendiéndolos, animándolos, fortaleciéndolos por el tiempo que Dios se lo permitió. Nuestra querida hermana, compañera del camino, la beata Victoria Rasoamanarivo, entregó su alma al Señor cuando contaba con solo 47 años, el 21 de agosto de 1894. Es considerada una verdadera apóstol de sus tiempos, y apóstol en todos los tiempos, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, en todos los tiempos ella permaneció firme. Yo creo que es una de las pocas que puede repetir las palabras de San Pablo
que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida hermana, Beata Victoria Razo Amanarivo, ruega por nosotros. Ruega especialmente por aquellos que estamos en una pareja disfuncional y problemática, donde tal vez no haya ni siquiera el consuelo de que por lo menos uno de ellos piense como tú. Esas parejas donde ninguno de los dos ni tienen fe ni tienen esperanza. ¿Tú te imaginas esas parejas en medio de los problemas, las dificultades? ¿De dónde podrán obtener la fuerza, la paciencia, la perseverancia que solo se obtiene confiando en Cristo? ¿De dónde? Por eso te pido que ruegues especialmente por esas parejas en las que ninguno de los dos sigue a Cristo, para que de alguna manera el amor que alguna vez sintieron o sienten encienda en medio de ellos el deseo de acercarse a Dios y su relación se comience a sanar. También como padre quiero pedirte que ruegues por mis hijos y por mis hijas. Sí, porque a veces también nos ha tocado vivir la parte que vivieron tus padres o tus suegros. Tal vez nuestro hijo es el que es violento, el que es alcohólico, el que está enfermo. O tal vez es nuestra hija la que está siendo abusada, lastimada, o tal vez al revés volteado. Porque no podemos decir que solamente los hombres o solamente mis hijos producen abuso. Algunas veces, más de lo que nos imaginamos, las mujeres también abusan. Entonces, como padres, te pedimos que ruegues por nosotros y por nuestros hijos, para que sepamos darles consejos, palabras de verdad, de aliento, no para apoyarlos en sus malas acciones o en sus malas actitudes, en su pecado o en su maldad, sino más bien para saber ayudarlos, para saber enderezarlos por el buen camino. Que sepamos dar palabras que los convenzan. Y que nuestro testimonio haya sido lo suficiente como para que ellos se den cuenta que les estamos hablando la verdad. Que el matrimonio es para toda la vida y que vale la pena trabajar, hacer todo lo que esté de nuestra parte para salvarlo. Pero también entender que cuando llegue el punto en que ese matrimonio se vuelva un peligro, pues también ayudarlos a tener una clara mente, una clara sabiduría de parte de Dios para hacer lo correcto. Y si lo correcto es alejarse, pues que tengan el valor de hacer eso, alejarse. Pero si lo que tienen que hacer es acercarse, pues que lo hagan con valor, que se acerquen. Querida hermana Beata Victoria, ruega por nosotros y por nuestros matrimonios. Pienso en ti. Cuando miro las estrellas te imagino sonreír. Hasta me llega tu voz en la suavidad del viento y recibo tu calor en cada rayo del sol. Pienso en ti, como piensa un pajarillo en la primavera, como piensa un pececillo en su pecera, como piensa un poeta en el amor. Pienso en ti, como piensa un gavilán en las alturas, como un caballo salvaje en las llanuras, como una guitarra piel
ti. Cuando siento que me amas, siento que empiezo a vivir. Renuevas mi juventud. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión de un segmento del programa Por el Camino. Si se te hizo interesante y quieres que se te avise cuando salga un segmento más, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube de Javier de Santiago y le pulses a la campanita para que te avisen cuando sale un nuevo programa, una nueva oración o una nueva transmisión. Te agradezco mucho si compartes este video y les avisas a tus amigos. Muchas gracias nuevamente de parte de Javier de Santiago. Y no lo olvides, nos vemos por el camino.